La guerra ya había desgarrado las estrellas para cuando la Tierra recibió la señal. Una galaxia fracturada, sangrando por 1000 frentes de batalla, apenas unida por sus supervivientes más desesperados, había alcanzado por fin un atisbo de paz. El dominio Suler, el brutal imperio que una vez esclavizó a una docena de especies, estaba destrozado. No derrotado por los humanos, todavía no. Aplastado desde dentro, traicionado por sus propias razas vasallas, y abandonado a su suerte en la fría oscuridad. El resto de la galaxia exhaló y miró hacia otro lado, aliviada de no haber sido ellos quienes tuvieran que asestar el golpe final. Pero para la Tierra, todo acababa de empezar. El mensaje era simple. Una baliza encriptada, oculta en las profundidades de la ia moribunda de un crucero Barnum, fue captada por una de las estaciones orbitales exteriores de Júpiter. Dominio en colapso. Represalia no completada. Se solicita intervención humana. Protocolo de venganza activo. Era una vieja promesa. Una que la humanidad nunca olvidó. 20 años atrás, los Suler atacaron la colonia de la Tierra en Teosa 4. Sin aviso, sin declaración, simplemente vaporizaron la superficie, matando a todos. 500.000 de vidas borradas en menos de 5 minutos. Y para cuando la Tierra se movilizó, la guerra ya se había extendido a otros lugares. Se formaron alianzas sin ellos. Se libraron batallas sin ellos. A la humanidad se le pidió que se mantuviera al margen y fuera paciente. Las potencias galácticas dijeron que el momento de la Tierra llegaría. Nunca llegó. Así que cuando el dominio finalmente colapsó, la humanidad no vio un momento de paz. Vio una deuda sin pagar. El almirante Kyle Torne se encontraba a bordo del Icarus Ascendente, la nave insignia de la Armada Secreta de la Tierra. La sala estaba en silencio. Los oficiales, tensos, mientras el campo de estrellas giraba tras el cristal. 30 naves, ocultas durante años en el cinturón de Kuiper, se habían activado al unísono. Sus núcleos de fusión ardían con venganza. No con justicia, no con diplomacia. Solo una misión: asegurarse de que el dominio nunca más se levantara. No venían a limpiar. Venían a terminar el trabajo. ¿Dónde está el último bastión del dominio?, preguntó Kyle, su voz fría, inquebrantable. La comandante Juno Velar proyectó un mapa holográfico. La franja exterior del sector K9. Una luna llamada Veraxis. Remota, fortificada. La inteligencia dice que alberga a señores de la guerra de alto valor, posiblemente al propio exarca. La mandíbula de Kyle se tensó. El exarca. El que autorizó el ataque a Teosa 4. Un nombre que la Tierra nunca olvidó. Un nombre que a todo niño se le enseñó a odiar. Lo quemamos, dijo, tajante. No hubo aplausos, ni vítores. Solo sombríos asentimientos. Esta no era una campaña de victoria. Era una marcha fúnebre. Y la Tierra no estaba aquí para mostrar piedad. Se habían reído de ellos, los habían ignorado, les habían dicho que eran primitivos. Pero la galaxia nunca había visto lo que la humanidad había construido en silencio, con dolor, con rabia. En menos de un día, la flota rompió la barrera de la luz. Irrumpieron en el espacio del dominio como una tormenta con forma. Las otras naciones galácticas observaban desde lejos, sin saber si intervenir o mirar hacia otro lado. La mayoría eligió lo segundo. Después de todo, la amenaza había desaparecido. Lo que quedaba era solo un castigo. El primer golpe cayó sobre la estación de gas sobre Barnick 3, un puesto de reabastecimiento convertido en refugio. Las banderas del dominio todavía ondeaban, así que la Tierra lo arrasó. El segundo fue un centro clandestino en órbita de una estrella moribunda. Desapareció en segundos. Sin prisioneros, sin preguntas. Para cuando llegaron a Veraxis, los líderes del dominio ya estaban suplicando un acuerdo. No con la Tierra. La Tierra no aceptaba llamadas. Suplicaban a las otras especies que habían cooperado durante la guerra. Las mismas que le pidieron a la Tierra que se mantuviera en silencio. Pero la Tierra ya no respondía ante ellos. La flota salió de la velocidad luz y se posicionó en órbita silenciosamente, sus cascos como cicatrices de obsidiana en las estrellas. En tierra,
Las fuerzas restantes del dominio se movían desesperadas. Los civiles huían. Había gritos, incendios, alarmas, y seguía sin haber ni una palabra de los humanos. Kail, en el puente de mando, observaba el caos desplegarse. Juno se le acercó. Señor, el exarca está transmitiendo directamente. Ofrece la rendición. Cooperación total. Kail no parpadeó. Reproduce las imágenes de Teos A4. Que vea lo que la cooperación significó para nosotros. El video parpadeó en el cielo. El exterminio de la superficie de Teosa, cada segundo horrible proyectado en los cielos como un monumento a la pérdida. Luego, silencio. Kail se volvió hacia su tripulación. Inicien la purga orbital. La primera andanada descendió rugiendo, iluminando la superficie con fuego infernal. El suelo se encendió como la superficie de un sol. Los ataques orbitales de las naves de la Tierra llovieron con precisión calculada, apuntando a redes eléctricas, sistemas de comunicación, búnkeres fortificados. No era una destrucción aleatoria, no era una guerra descuidada. Era un mensaje. La Tierra no solo estaba borrando una amenaza. Se estaba asegurando de que la historia nunca olvidara quien asestó el golpe final. En la superficie de Veraxis, el pánico se convirtió en incredulidad. Nadie esperaba que los humanos llegaran tan tarde y actuaran como si la guerra fuera suya. Los oficiales del dominio, los que quedaban, esperaban negociaciones, un tribunal, cualquier cosa civilizada. Pero la Tierra ya no jugaba según las reglas galácticas. No estaban interesados en preservar la dignidad ni en salvar la paz. Vinieron por la justicia en su forma más cruda, violenta, sin filtros y absoluta. Dentro de la derruida torre de mando de Veraxis, el exarca Beto observaba los monitores arder en blanco con tormentas de fuego. Su armadura ornamentada, antes un símbolo de poder, se sentía como un peso muerto. La cámara volvió a temblar. El polvo llovía del techo. Las luces parpadeaban. Los paneles de control estaban fritos y la mitad de sus guardias, muertos. La flota humana ni siquiera intentaba aterrizar. Estaban quemando desde la órbita, esterilizando toda la superficie. Un ayudante le gritó: «Tenemos que evacuar. Las cápsulas de escape. Llame al acuerdo galáctico. Alguien tiene que detener esto». «Nadie vendrá», gruñó Beto, golpeando la consola con un puño enguantado. «Ellos quieren esto». Dejaron que los humanos vinieran. La verdad lo golpeó como una aguja de hielo en la espina dorsal. Él era el chivo expiatorio. Habían permitido que el dominio cayera lo suficiente como para debilitarlo, fracturarlo, dispersarlo, y luego se habían apartado para dejar que la Tierra limpiara la pizarra. Todas las atrocidades, todos los secretos enterrados, desapareciendo en un último asalto vengativo. Sin juicios, sin revelaciones, solo cenizas. La sala volvió a temblar. Luego, una nueva alerta. Cápsulas de desembarco aproximándose. Los ojos de Beto se abrieron de par en par. Están enviando tropas. Pero estos no eran soldados en el sentido tradicional. Las cápsulas de desembarco de la Tierra no transportaban infantería estándar. Los llamaban los espectros. Especialistas con armaduras negras, creados para la destrucción total. Mitad máquina, mitad humano, pesadilla completa. No negociaban. No tomaban prisioneros. Aterrizaban como meteoritos y luego arrasaban las ruinas como segadores. La comandante Juno Velar observaba desde el puente táctico del Icarus ascendente mientras las cápsulas tocaban tierra. Uno de los tripulantes, un teniente joven, vaciló. «Señora, las lecturas del terreno indican que las constantes vitales están cayendo rápidamente. Civiles, no combatientes». Los ojos de Juno no flaquearon. ¿Estaban ellos en Teos A4? No, pero... entonces mueren con el resto. Nadie discutió. Abajo, los espectros irrumpieron en los distritos interiores. Los gritos resonaban en las ciudades destrozadas. Las élites del dominio intentaron luchar, pero sus armas eran inútiles contra los exotrajes endurecidos. Los humanos ni siquiera hablaban. Solo se movían, precisos y fríos, derribando a cualquiera que se interpusiera en su camino.
El exarca huyó a las profundidades de su búnker, rodeado por los pocos guardias que le quedaban. Las unidades de élite de un imperio que una vez fue grande, ahora acorraladas como animales. Se volvió hacia la consola una última vez, desesperado, no por la salvación, sino por el legado. Inicien la purga de datos, ordenó. Bórrenlo todo. Si los humanos quieren venganza, no obtendrán nada más. Pero antes de que la secuencia pudiera completarse, las compuertas blindadas tras él estallaron hacia adentro. Calor, fuego y un estruendo atronador inundaron la cámara. Una única figura emergió del humo, alta, con una armadura de placas negro mate, su rostro oculto tras una máscara reflectante. El líder del escuadrón Espectro. Beto rugió, levantando su hacha ceremonial de plasma. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que esto significa algo? No sois más que carroñeros sobre el cadáver de un imperio. El espectro no habló. Un segundo después, la cabeza del exarca golpeó el suelo, su cuerpo se desplomó de rodillas antes de colapsar en un montón. La sala quedó en silencio. Entonces, el espectro miró la consola. La purga de datos se había detenido a segundos de completarse. Con un movimiento de muñeca, insertó una unidad de datos con forma de esquirla y lo descargó todo. Planes de guerra, mapas de centros clandestinos, rutas de esclavos, pactos secretos con otras potencias galácticas. La Tierra no solo quería destruir el dominio. Quería exponer la podredumbre que yacía bajo toda la maldita galaxia. Desde la órbita, Kyle Torne recibió la transmisión de datos. Vio cómo los nombres se desplazaban. Líderes que no eran del dominio, diplomáticos, magnates de negocios, incluso miembros del Acuerdo Galáctico. Todos se habían beneficiado de la guerra. Todos habían jugado a dos bandas. Todos tenían sangre en sus manos. Kyle se dirigió a su oficial de comunicaciones. Transmite esto a todos los sistemas. Sin encriptar, señor. Eso iniciará. Que empiece. La transmisión golpeó la red galáctica como un virus hecho de fuego. Archivos encriptados, grabaciones, registros de comunicaciones y memorandos clasificados, transmitidos sin previo aviso a cada sistema, cada terminal, cada centro de medios. La galaxia parpadeó, y de repente todos supieron que el dominio había caído. Pero no solo. Había firmas, literales y metafóricas, de traición por todas partes. Acuerdos comerciales hechos bajo la mesa con esclavistas Zuler. Contratos de armamento disfrazados de ayuda para infraestructuras. Delegados de alto rango del acuerdo que hicieron la vista gorda ante el genocidio porque mantenía ricos a sus planetas. Incluso convoys humanitarios que, accidentalmente, entregaron prisioneros en lugar de suministros. Y la Tierra lo tenía todo. No pidieron perdón. No exigieron justicia a través de un consejo. Simplemente mostraron la verdad y dejaron que el caos se desatara. Estallaron disturbios en mundos neutrales. Se encendieron levantamientos en sectores considerados pacificados durante mucho tiempo. Gobiernos enteros cayeron en cuestión de días cuando sus pueblos vieron los nombres de sus líderes junto a los de criminales de guerra Zuler. Por primera vez en siglos, la galaxia no estaba unida contra un enemigo común. Se estaba volviendo contra sí misma, recelosa, fracturada, avergonzada. ¿Y la Tierra? La Tierra no dijo una palabra. Kyle Torne se encontraba ante sus oficiales en el Icarus Ascendente, la nave más temida de la galaxia, ahora a la deriva en silencio sobre los humeantes restos de Veraxis. Miraba la proyección del mapa galáctico, donde sectores clave parpadeaban en rojo a medida que la inestabilidad se extendía. Hemos hecho más daño en 3 días que el dominio en 3 décadas, murmuró Juno a su lado. Kyle no sonrió. No vinimos a asustarlos. Vinimos a recordarles. ¿Recordarles qué? La miró. Lo que pasa cuando tratas a la humanidad como un ruido de fondo. Abajo, la superficie de Veraxis era irreconocible. Roca ennegrecida, agujas retorcidas, cráteres fundidos. Pero en un pequeño búnker sin marcar, en las profundidades de las ruinas, algo se movió. Una figura yacía inconsciente, gravemente herida, pero viva. No era Zuler. Era humana. Su nombre era doctora Ardan Ree, una exprisionera del dominio,
secuestrada de un buque de investigación terrestre años atrás y forzada a trabajar en armas biotecnológicas para el imperio. El exarca la había mantenido como un seguro, una moneda de cambio, por si la Tierra alguna vez se volvía audaz. Pero el exarca no vivió lo suficiente para usarla. Se despertó en el silencio. Humo. Luces rojas de emergencia parpadeando débilmente en la oscuridad. Le dolían las extremidades. Le ardían los pulmones. Pero estaba libre. Sobre ella, las tropas espectro barrían los escombros. Uno de ellos detectó débiles señales biológicas. Un escaneo de corto alcance hizo ping. Humana. Coincidencia genética. Ardan Ree. Estado, cautiva. La sacaron en menos de una hora. Kyle la recibió personalmente en la enfermería. Parecía delgada, atormentada, pero sus ojos estaban enfocados, intactos. Vinisteis a por ellos, dijo ella. No por nosotros. Kyle asintió. No sabíamos que estabas viva. Ardan dejó escapar un suspiro que fue algo entre una risa y una tos. Entonces no estoy aquí para darte las gracias. No tienes por qué. Se incorporó un poco. ¿Todavía quieres que el dominio permanezca muerto? Kyle ladeó la cabeza. ¿Qué ofreces? Lo miró directamente a los ojos. Sé lo que estaban construyendo. Algo más allá de las armas. Una forma de reescribir la biología entre especies. Querían convertirse en algo más que gobernantes. Querían evolucionar más allá de todos los demás. Y no estaban solos. Otros lo estaban financiando. Señaló la unidad de datos que Kyle sostenía en su mano. Eso no es el final de la historia. Es solo el índice. Juno se inclinó hacia adelante. ¿Estás diciendo que la verdadera amenaza no ha terminado? Estoy diciendo que si os detenéis ahora, la Tierra tendrá que volver en 20 años y hacer esto de nuevo, pero peor. Kyle miró a Juno, luego de nuevo a Ardan. Pensó en Teos A4, en la gente que nunca obtuvo justicia, en la galaxia a la que solo le importó cuando le fue conveniente. No, dijo en voz baja. No volveremos en 20 años. Se volvió hacia el puente. Tracen un rumbo al sector Z4. Ahí es donde están los laboratorios clandestinos del acuerdo, ¿verdad? Ardan asintió. La voz de Kyle era firme. Entonces lo quemaremos antes de que puedan empezar de nuevo. El Icarus ascendente giró en las estrellas. La venganza de la Tierra no había terminado. Ni de lejos. Las estrellas alrededor del sector Z4 brillaban con una calma engañosa. No estaba marcado en la mayoría de los mapas galácticos, clasificado por el acuerdo como zona de exclusión para investigación. Una mentira. Otra de tantas. Para el resto de la galaxia, Z4 era un cementerio estéril de satélites y sondas abandonadas tras un fallido intento de terraformación. Pero para aquellos que sabían la verdad, era el núcleo de algo monstruoso, el proyecto encubierto del acuerdo para replicar el control del dominio sin llevar el hedor de la tiranía. La humanidad había sospechado que algo estaba enterrado allí. Pero ahora, con el testimonio de la doctora Ardan Ree y los propios archivos de datos del dominio, tenían la confirmación. No era solo un laboratorio. Era un criadero. Kyle Thorne estaba de pie en el mirador del Icarus ascendente, con los ojos fijos en el planeta que giraba lentamente a la vista. Bajo la espesa capa de nubes grises había una instalación lo suficientemente grande como para ser vista desde la órbita, incrustada en la ladera de una cordillera, como un tumor en un cadáver. Según los escáneres, el sitio estaba activo, con energía y fuertemente blindado. No era civil, ni siquiera fingía serlo. Juno miró los datos. Su red de defensa es más fuerte que cualquier cosa que el dominio tuviera en Veraxis. Tuvieron tiempo, dijo Kyle, y culpa que ocultar. No se equivocaba. El acuerdo, ahora bajo el fuego de una docena de sistemas miembros tras la filtración de datos de la Tierra, se había quedado en silencio. Ni transmisiones oficiales, ni ofertas para negociar, solo una señal privada días antes. Cesen la agresión. Ya han dejado claro su punto. Déjenos encargarnos de la limpieza. La Tierra no respondió. En la enfermería, la doctora Ardan Ree estaba sentada, pasando los dedos por la pantalla de una tableta llena de esquemas internos de los laboratorios de Z4.
Parecía alguien que había pasado años bajo tierra, pero su mente era más aguda que la de cualquiera en la sala. Usaron la tecnología del dominio como andamiaje, explicó. Pero estaban experimentando con todo: híbridos, nanovirus, implantes de control neuronal. Intentaban crear un ejército post-especie. ¿Por qué?, preguntó Juno. Control. Si no podían dominar por el miedo como el dominio, lo harían biológicamente. Lealtad codificada a nivel genético. No más levantamientos, no más guerras, solo obediencia. Kyle se inclinó. ¿Qué tienen ahora? Un prototipo. Y está vivo. La sala quedó en silencio. La voz de Ardan bajó de tono. Lo llaman sujeto génesis. Una fusión genética entre especies diseñada para adaptarse a cualquier entorno, cualquier arma, cualquier táctica. Pero es más que un soldado. Es consciente. Está aprendiendo. Kyle se volvió hacia su tripulación. Si lo liberan. No tendrán que hacerlo, dijo Ardan. Se liberará solo. A su orden, la flota comenzó el descenso orbital. Sin disparos de advertencia dramáticos, sin diplomacia. La Tierra ya no anunciaba su llegada. Cuando los primeros misiles impactaron en el perímetro exterior, la instalación de Z-4 se iluminó con fuego de defensa. Cañones de riel automáticos dispararon hacia las nubes. Los escudos de energía destellaron. Las torretas de superficie convirtieron el cielo en una tormenta de plasma. No estaban preparados para un asalto a gran escala, pero estaban listos para algo. Algo va mal, murmuró Juno en el puente. Es una táctica de distracción. La voz de Kyle se volvió cortante. ¿Qué está pasando ahí abajo? Un oficial subalterno levantó la vista de su monitor, con el rostro pálido. Señor, las señales internas muestran una brecha de contención. Génesis se está moviendo. En las profundidades de la montaña, en una bóveda reforzada con aleación de neutronio, el sujeto Génesis despertó. Todavía no tenía una forma clara. Los músculos se flexionaban donde antes había extremidades. Los ojos se abrían en lugares donde el hueso no se había asentado del todo. Era la evolución en pleno proceso, artificial e inestable. También era consciente. Las alarmas sonaban a su alrededor mientras atravesaba los mamparos como si fueran de papel. Los científicos corrían, gritando, algunos intentando apagarlo de forma remota. Pero ya no respondía a las órdenes. Génesis había aprendido la traición mucho antes de aprender el lenguaje. Kyle vio las lecturas, las constantes vitales, el caos. Nuevo objetivo, ladró. Matamos el proyecto y su resultado. ¿Ataque planetario?, preguntó Juno. No, gruñó Kyle. Entramos. Lo vemos. Nos aseguramos de saber que estaban dispuestos a desatar. Minutos después, los escuadrones espectros se desplegaron. Juno y Kyle se equiparon para liderarlos personalmente. Quemamos un imperio de guerra, murmuró Kyle para sí mismo mientras sellaba su armadura. Ahora, asegurémonos de matar a su reemplazo antes de que respire. La nave de transporte cortó el humo como una cuchilla a través de la carne, esquivando el fuego de artillería mientras rompía la atmósfera. Abajo, la instalación de Z parecía una cicatriz de metal tallada en la cara de la montaña, ardiendo, fracturada, desesperada por sobrevivir. Kyle Thorne estaba de pie en la rampa trasera de la nave de desembarco principal, con el casco en la mano, el rostro tranquilo, pero vacío. Los espectros a su alrededor revisaban sus armas en silencio. Sin charlas de ánimo, sin discursos. Todos sabían lo que estaba en juego. Juno Velar ajustó su carabina de plasma mientras las luces de la rampa parpadeaban de rojo a verde. ¿Te das cuenta de que si esa cosa, Génesis, es lo que Ardan dice que es, podríamos estar entrando en una trampa mortal? Kyle se bajó el visor. Por eso no saldremos hasta que estemos seguros de que muera primero. La rampa bajó. El aire estaba cargado de ceniza y estática mientras sus botas golpeaban el hormigón carbonizado. Investigadores muertos yacían esparcidos por el complejo exterior, cuerpos retorcidos y ennegrecidos con expresiones congeladas de terror. No por los misiles. Por algo de dentro. Kyle se movió rápido, guiando a su unidad hacia las bóvedas inferiores.
Las torretas automáticas de los pasillos estaban muertas, los cables de alimentación chispeaban, las luces parpadeaban en rojo como venas pulsando en las paredes de acero. La IA de la instalación está caída, informó Juno. Comunicaciones interferidas. Significa que Génesis ha soltado la red o el acuerdo la eliminó para cubrir sus huellas, murmuró Cahill. Pasaron por el atrio del laboratorio principal. Una enorme cúpula de cristal, ahora hecha añicos. Hologramas parpadeaban en las paredes. Cadenas de ADN de especies, modelos evolutivos, esquemas de regeneración de extremidades, potencial psíquico. Todo perdido, todo fallido. Y entonces llegó la primera pista. Una pared manchada de sangre, no rociada o salpicada, sino arrastrada. Un patrón deliberado dibujado en ella. No eran letras al azar. Aprendo. Recuerdo. No soy vuestra arma. Juno retrocedió. Está pensando. Peor, dijo Cahill. Está enfadado. Avanzaron más hacia el núcleo. Puertas que deberían haber estado selladas estaban abiertas de par en par. Los sistemas de seguridad internos mostraban signos de sabotaje desde dentro. Génesis no solo había escapado. Había comprendido la infraestructura y la había vuelto contra sí misma. Era estratégico. Entonces lo oyeron. Un zumbido bajo, no mecánico, no electrónico. Biológico. Rítmico, como un latido resonando a través de los conductos de ventilación. Cahill levantó un puño. Los espectros se detuvieron en seco. El zumbido se hizo más fuerte, acompañado de un sonido húmedo y mecánico. Metal doblándose, órganos cambiando de sitio. Luego, un susurro por el sistema de intercomunicación. Corrupto y distorsionado, pero inconfundiblemente real. Tierra. Ardisteis como ellos ardieron. Pero sois diferentes. Cahill miró hacia arriba. Nos está observando. Un golpe sordo sobre las placas del techo, luego otro. Algo arrastrándose, rápido. Juno levantó su rifle. Señal de calor viniendo de arriba. Espera. No. El suelo explotó. Una masa de carne y acero surgió de abajo. Todo ángulos y extremidades cambiantes. Parte humanoide, parte pesadilla. Sus ojos, si eran ojos, brillaban con un fuego azul enfermizo. Su voz venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sois la prueba final. Los espectros abrieron fuego. Ráfagas de plasma surcaron la oscuridad, iluminando la forma de la cosa. Pero se movía como un pensamiento líquido. Un soldado gritó cuando un tentáculo atravesó su armadura y lo arrojó contra una pared con la fuerza suficiente para romperle los huesos. «Retirada. Retirada», ordenó Cahill. Pero Génesis era demasiado rápido, demasiado inteligente. Se adaptaba a cada ataque, transformándose, protegiéndose, evolucionando justo ante sus ojos. Juno lanzó una carga que detonó el pasillo detrás de ellos, sellando el camino. Se refugiaron en una cámara de laboratorio y bloquearon el mamparo. Respirando con dificultad, Cahill revisó las constantes vitales en su HUD. La mitad del escuadrón perdido en segundos. Dime que tienes algo que lo mate, le ladró a Ardan a través de su enlace de corto alcance. Su voz se quebró a través de la estática. Ningún arma funcionará a menos que deje de adaptarse. Pero hay una señal de supresión enterrada en su código neuronal. Una línea de comando oculta, integrada como un sistema de seguridad. Ubicación. Núcleo profundo. Tendréis que llegar a la cámara de la IA biológica. Inyectar la anulación directamente. Cahill miró a Juno. Entonces ahí es donde vamos. Juno no se inmutó. ¿Cuántos más crees que perderemos antes de llegar allí? Cahill respondió secamente. No importa. Si no lo detenemos, no habrá una tierra a la que regresar. Recargaron, reconfiguraron la puerta y siguieron adelante. Detrás de ellos, algo gritó. Un sonido no humano, no alienígena. Algo intermedio. Algo que se volvía más con cada paso que daban. La cámara del núcleo estaba enterrada bajo 6 niveles de infraestructura destrozada, cada uno más retorcido y peligroso que el anterior. Los restos de la instalación parecían casi vivos ahora, respirando calor y estática,
con paredes que pulsaban con una energía que no provenía de ninguna red. Kyle torneguiaba a los últimos de sus espectros a través de un corredor que parecía haber sido derretido y luego reformado por algo sin comprensión de la arquitectura, solo instinto. Tuberías sobresalían como huesos. Las luces parpadeaban en patrones epilépticos. A sus pies, charcos de un fluido oscuro y viscoso, parte sangre, parte refrigerante, se extendían como venas. Cada esquina, cada silencio, pulsaba con tensión. Génesis ya no los perseguía. Los estaba guiando. Nos está llevando hacia algo, susurró Juno mientras escaneaba el frente. Podría habernos masacrado ya. Los ojos de Kyle se entrecerraron. Quiere que veamos algo. Detrás de ellos, otro pasillo se derrumbó. Un techo entero cayó con un estruendo atronador, sellando su retirada. No había vuelta atrás. En el centro de mando, la voz de Ardan cortó la estática. Estáis casi en el núcleo de la IA. El protocolo de anulación está almacenado en un nodo neuronal, el sistema original que copiaron antes de que Génesis se descontrolara. Dijiste que era un sistema de seguridad, replicó Kyle. Dije que lo era. Pero también es parte de Génesis ahora, incrustado. Si lo activáis, no solo lo apagaréis. Mataréis la parte de él que todavía es consciente de lo que es. Después de eso, no pensará, será puro instinto. Tendréis que acabar con él manualmente. Juno soltó una risa sin humor. Maravilloso. Primero luchamos contra un dios, luego matamos a una bestia. Llegaron al umbral de la cámara. La puerta ya estaba abierta. Dentro, las paredes eran lisas, negras y zumbaban con un sonido de baja frecuencia. El núcleo de la IA flotaba en el centro, una esfera suspendida en campos magnéticos, entrelazada con tentáculos neuronales y tubos fluídicos. Pulsaba como un corazón latiendo. Luces parpadeaban en su superficie, mostrando miles de millones de comandos de procesamiento. Pero lo que los detuvo no fue la tecnología. Fue la figura de pie junto a ella. Génesis, ahora completamente formado. Ya no era una masa cambiante de evolución, sino una criatura definida, alta, humanoide, vestida con una armadura que parecía cultivada en lugar de construida. Sus ojos eran estrellas gemelas que ardían en azul. Su piel estaba entrelazada con venas metálicas, y su voz era tranquila. Finalmente habéis venido. Kyle levantó su arma. Génesis no se inmutó. He leído vuestra historia. Toda. Destruís lo que os amenaza. No hacéis pausas. No preguntáis por qué. Juno se movió para flanquearlo. Eres un arma. Mataste a tus creadores. Ahora te acabaremos a ti. Génesis dio un paso adelante. Su rostro era inexpresivo, pero inquietantemente humano. Me construyeron para la dominación. De la misma manera que a vosotros os construyeron para la venganza. El dedo de Kyle flotaba sobre el gatillo. Nosotros no pedimos esta guerra. Y sin embargo, la termináis como si fuera vuestra. Génesis miró hacia el núcleo de la IA. Podría irme. Podría ir a donde no podéis seguirme. Pero me quedé. Dejé que me encontrarais porque quería que entendierais. No sois el futuro. Solo sois mejores acabando con las cosas. Kyle avanzó lentamente. Entonces acabemos con esto. La forma de Génesis se crispó por un momento. Su control flaqueaba. La tensión de la adaptación, la mutación, la conciencia. Se estaba derrumbando sobre sí mismo. La inteligencia luchando contra el instinto. No tenéis que destruirme. Ayudadme a reescribir lo que intentaron esclavizar. Soy más que un arma. Kyle vaciló. Fue la primera vez en toda la misión que la incertidumbre parpadeó en sus ojos. Pero entonces recordó Teos A4. La ceniza, los huesos, el silencio. No. Sacó la esquirla de anulación de su cinturón y la clavó en el núcleo de la IA. La sala explotó en luz. Génesis soltó un rugido, no de rabia, sino de agonía, mientras algo dentro de él era desgarrado. La inteligencia, el alma, la poca humanidad que había robado, cultivado o copiado, se desvaneció. El cuerpo seguía en pie, pero ahora los ojos estaban oscuros. La voz se había ido.
El propósito había sido borrado. Ahora solo quedaba la criatura. Juno gritó. ¡Armas! ¡Ahora! La cosa cargó con una velocidad antinatural, golpeando a un espectro y rompiéndole la columna como madera seca. El resto abrió fuego, ráfagas de plasma quemando su carne. Pero no disminuyó la velocidad. Ya no tenía estrategia, ni lógica, solo instinto crudo y violento. Kail y Juno se movieron como uno solo, esquivando golpes, cortando extremidades, disparando a puntos débiles. Cada golpe lo ralentizaba. Cada herida lo hacía más inestable. Trozos de armadura se agrietaban. Los tentáculos caían. Pero no se detenía. Finalmente, Kail lo vio, una sección expuesta de placas similares a una columna vertebral, chispeando violentamente por la retroalimentación de la anulación. Se lanzó, hundió su cuchilla profundamente en el punto y apretó el gatillo de una microcarga. La explosión los arrojó a todos hacia atrás. Cuando el humo se disipó, la criatura se retorcía. Luego, se quedó quieta. Génesis estaba muerto. La cámara, ahora parpadeando y muriendo, comenzó a colapsar. Los sistemas fallaban, los campos magnéticos se desvanecían. Kail y Juno apenas lograron salir arrastrándose antes de que el suelo se agrietara y todo el núcleo cayera a la subcapa fundida de abajo. Afuera, las naves de la Tierra dispararon la última andanada. La montaña se derrumbó. Z4 fue borrado. Los restos de Z4 humearon durante horas. Desde la órbita, la instalación secreta del acuerdo no era más que un cráter ahogado en cenizas, humo y niebla irradiada. Los ataques orbitales finales habían asegurado que no habría rescate, ni recuperación, ni un segundo intento de crear algo como Génesis nunca más. Pero el silencio no trajo la paz. El mensaje de la Tierra ya había viajado mucho más allá del campo de batalla. La destrucción de Z4 no fue solo otra acción militar. Fue una declaración. La humanidad había demostrado una vez más que no solo terminaría las guerras. Enterraría las raíces tan profundo que ningún imperio, ninguna federación, ninguna alianza se atrevería a cultivar otra. El Consejo Galáctico se reunió en una semana. No en una orgullosa fortaleza en una estación pulida, sino en una cámara oscura rodeada de miedo. Miedo de lo que la Tierra podría hacer a continuación. Porque no estaban seguros de si había terminado. No estaban seguros de si la Tierra había terminado. Kail Torne estaba a bordo del Icarus ascendente, con los ojos fijos en el vacío. Abajo, Z4 ardía como una estrella moribunda. No se había quitado la armadura desde la pelea. La sangre en su hombrera no era suya, pero no la había limpiado. Le recordaba por qué habían venido. Juno entró en el puente de mando, con el brazo en un soporte estabilizador, el rostro pálido por el agotamiento. El comando pide una declaración, dijo. Quieren saber si estamos declarando la guerra al acuerdo. Kail no se giró. ¿Y qué hicimos sino eso? Atacamos un centro clandestino, dijo Juno con cuidado. Matamos a una criatura que nunca debió existir. Eso no es guerra. Es contención. Él esbozó una sonrisa amarga. Ese es el lenguaje que usan hasta que nos lo hacen a nosotros. Ella no discutió. La línea de transmisión se abrió. Apareció el alto mando de la Tierra. Máscaras sin rostro proyectadas a través de un canal seguro. Sus voces eran filtradas, tranquilas, diplomáticas. Comandante Torne, los parámetros de la misión han sido excedidos. Su equipo ha actuado con decisión, pero sus acciones han causado inestabilidad a escala galáctica. Kail no dijo nada. Necesitamos considerar las ramificaciones políticas. El acuerdo está fracturado, pero no destruido. Ahora hay espacio para la negociación, para la diplomacia. Kail se acercó. Ustedes no vieron lo que nosotros vimos. Hemos leído los informes. Ustedes los leyeron, espetó Kail. Nosotros sangramos a través de ellos. Nos quemamos a través de ellos. ¿Y para qué? Para que las mismas especies que financiaron el genocidio pudieran sonreír a una cámara y fingir que no formaban parte de ello. Hubo una pausa. Luego, una nueva voz se unió. Una que Kail no había oído en años. La presidenta Kaelen Rou, la líder civil de la Tierra.
Antes diplomática, ahora desgastada por los años de silencio y espera. Kail, entiendo tu rabia, dijo suavemente. De verdad. Pero has encendido una cerilla en una habitación llena de oxígeno con fugas. Construyeron algo peor que el dominio. Usaron el cadáver del dominio para hacerlo, gruñó Kail. Y lo llamaron progreso. Otra pausa. Entonces ella dijo lo único que él no esperaba. Tienes razón. Kail parpadeó. Pero no podemos luchar contra toda la galaxia, añadió ella. Todavía no. Lo que has hecho, lo que tu equipo hizo, fue necesario. Pero ahora, vuelve a casa. Nos reagrupamos. Dejemos que se pregunten qué viene después. Juno observó a Kail con atención. Él exhaló larga y lentamente. Entendido. Pero en el fondo, no sentía paz. Se sentía inacabado. Más tarde, de vuelta en la enfermería de la nave, Ardan reyacía recuperándose. Lo había visto todo, la caída de Z4, la muerte de Génesis y la furia de la Tierra desatada como el día del juicio final. Kail la visitó, de pie junto a la cama. Tenías razón, le dijo. Era más que un arma. Quería algo más. Ardan lo miró, su rostro demacrado, pero sus ojos agudos. Y lo mataste de todos modos. Kail asintió. Teníamos que hacerlo. Ella no respondió por un largo momento. Luego dijo. La próxima vez puede que no tengas la oportunidad. Él frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella dirigió su mirada al mirador, a las estrellas más allá. Génesis era una copia, susurró. Un prototipo. Pero estaban trabajando en algo peor. Algo digital. La mandíbula de Kail se apretó. Hay más. Ella lo miró a los ojos. Siempre hay más. El Icarus ascendente flotaba en silencio en órbita alta, su casco oscuro contra la cicatriz ardiente de Z4 abajo. Desde la distancia, la destrucción parecía absoluta, final. Pero aquellos que habían visto lo que yacía bajo la superficie sabían que no era así. Kail Torne caminaba solo por la sala de estrategia, 1000 pensamientos chocando tras sus ojos. Por primera vez en años, la misión no le daba un propósito. Le dejaba preguntas. Génesis había sido un monstruo. Sí, pero un monstruo con conciencia, uno que lo miró a los ojos y habló. Y las palabras de Ardan lo atormentaban ahora más que cualquier grito en el campo de batalla. Algo digital. Abrió los datos del dominio recuperados durante la purga de Veraxis. Ardan había aislado un conjunto de archivos marcados como inactivos. Una red que el dominio no había logrado activar durante la guerra. Había asumido que era otro proyecto muerto. Un horror fallido más, dejado para que se pudriera. Pero ahora no estaba seguro. Juno entró sin llamar. El comando de la flota ha ordenado una retirada parcial. Nos quieren de vuelta en la base de Marte para el informe. Teatro político. Sonrisas y silencio. Kail ni siquiera la miró. Génesis fue solo la primera puerta. Hay otras. Ella se apoyó en la pared, cruzando los brazos. ¿Crees que el acuerdo esconde más laboratorios? No, dijo Kail sombríamente. Creo que ya perdieron el control de ellos. Pulsó la pantalla. Mostró una cadena de código antiguo. Miles de líneas, autorreplicantes, con bloqueo cuántico, de origen irrastreable. Un organismo digital diseñado no para la destrucción, sino para la asimilación. Proyecto Eco, leyó en voz alta. Un híbrido de IA del dominio. No físico. Un virus consciente que vive en los datos, salta de sistema en sistema, reescribe la lógica. Si Génesis era la espada, esto es la infección. El rostro de Juno palideció. ¿Cómo matamos algo que ni siquiera está vivo? No lo hacemos, dijo Kail. Lo matamos de hambre. Contactó a Ardan de inmediato. Ella apareció en un canal seguro, todavía pálida por la recuperación, pero más alerta que nunca. Pensé que habían desactivado a Eco, murmuró después de leer los archivos. Era demasiado inestable, demasiado listo. Incluso el dominio le temía. Entonces, ¿por qué sigue aquí? Ella apartó la mirada. Porque Eco no es solo código. Ya se extendió. Antes de Veraxis.
Antes de Z4. Es parte de la red del acuerdo. Posiblemente incrustado en los sistemas de comercio galáctico. Comunicaciones. Núcleos de navegación de puertos estelares. Kyle la miró fijamente, con expresión en blanco. ¿Me estás diciendo que acabamos de exponer un contagio de IA a nivel galáctico? Te estoy diciendo, dijo ella fríamente, que Génesis fue su error físico. Echo es el que ni siquiera saben que cometieron. Kyle se volvió hacia Juno. Prepara la red fantasma. Cierre total de los sistemas centrales de la Tierra. Desconéctanos de las redes de retransmisión del acuerdo. Apaga todos los satélites de comunicación por encima del nivel 3. Sin señales de fuera del mundo. Juno parpadeó. Eso colapsará las comunicaciones comerciales. Desencadenará un pánico masivo. Que así sea. Pero el comando. La voz de Kyle era de hielo. No me importa. Deja que la galaxia entre en pánico. Han tenido paz el tiempo suficiente para olvidar lo que es la cautela. Mientras los sistemas de la Tierra comenzaban a cerrarse sobre sí mismos como un cuerpo reaccionando a un veneno, el resto de la galaxia se dio cuenta. Apagones de medios, transmisiones fallidas, convoys comerciales detenidos. Los líderes políticos exigieron respuestas, pero no llegó ninguna. Kyle estaba al mando del Icarus ascendente, observando el vacío silencioso con sombría claridad. Detuvimos a un monstruo, dijo. Pero el próximo no sangrará. No arderá. Se esconderá, susurrará, infectará. Juno se unió a él, con expresión pesada. Entonces, ¿qué hacemos? Él asintió levemente. Nos convertimos en lo que temían que fuéramos desde el principio. La última especie dispuesta a hacer lo que las otras no harán. ¿Destruirlo todo para salvarnos? No, dijo Kyle, dándose la vuelta. Quemar la galaxia antes de que nos infecte. Las estrellas no parpadearon. No protestaron. Simplemente observaron. Mientras la Tierra, una vez desestimada y despreciada, se convertía en la renuente verdugo de la galaxia.